Para compartir porque, como decíamos al principio, en este mismo momento se está presentando en la Facultad de Ciencias Sociales el libro Los desafíos de la justicia para adolescentes en América Latina, avances y retrocesos en el enfoque de derechos humanos. La presentación de este libro se da en el marco además de un seminario sobre seguridad y juventud en el que van a estar presentes expertos nacionales y internacionales también que hablan sobre esta materia. Este seminario se va a dar los días de hoy y mañana. Este libro en particular lo que hace es profundizar sobre las experiencias vinculadas a la seguridad en 4 países que son los que están pudiendo ver aquí a mis espaldas, que son Chile, Brasil, México e Uruguay. Y lo que explica este libro es que todos estos países tienen en común que sus gobiernos y sectores políticos, más allá de sus ideologías, han buscado extender la duración de las penas y criminalizar la actitud de los jóvenes como respuesta a la explicación, tratando de dar una explicación, tratando de responder y de solucionar, pero, según dice este estudio, erróneamente los problemas de inseguridad. Lo que generan este tipo de modelos que tienen estos países es que dejan de lado, por una parte, dejan de lado lo que tiene que ver con la perspectiva de los derechos humanos asociados al desarrollo de los adolescentes, pero también ignoran la evidencia científica que habla sobre lo que sucede con un adolescente que cometió un delito cuando se encuentra cumpliendo su pena en contextos de encierro. Si les parece, vamos a compartir las palabras de Gabriel Tenenbaum, que es sociólogo, es autor de este libro, es investigador y es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, explicando cuál es la situación de Uruguay en comparación con el resto de países de la región. Uruguay, en términos relativos, se posiciona como uno de los países más punitivistas con respecto a los adolescentes. Entendiendo por punitivismo, por un lado, bueno, la cantidad de adolescentes que están privados de libertad, siempre en términos relativos. Acá capaz que hay que tener en cuenta lo que nosotros llamamos en el trabajo el factor país, el tamaño del país, la variable tamaño del país, porque bueno, por ejemplo, el nivel de criminalidad que ocurre en San Pablo, en Ciudad de México, tiene otras dimensiones que el de Montevideo, pero y también eso tiene que ver con los recursos que pone el Estado para, de alguna manera, ejecutar estas medidas cuando son detectados esos adolescentes. Entonces, quiero decir con esto que, por ejemplo, si bien en el caso de San Pablo se ejecutan muchas más medidas en libertad que en el caso de Montevideo, bueno, acá estamos comparando ciudades, porque Brasil es un estado federal, en fin, también lo hace por un tema presupuestal. Las medidas en libertad son más económicas. Entonces, ahí hay como una suerte de engañapichanga, ¿no? Porque de repente para el enfoque de derechos humanos podemos dar, el indicador da un buen resultado porque hay varias medidas alternativas a la privación de libertad. Mejor dicho, las penas alternativas a la privación de libertad son mayores que las penas privativas, pero también hay un juego de recursos económicos que está por detrás de las explicaciones y no solo lleva adelante la agenda de derechos. Entonces, las explicaciones son bastante complejas, pero sí, Uruguay, tanto como en adultos como en adolescentes, se posiciona dentro de los países más punitivistas en términos de ejecución de medidas de encierro. Al final aportó una suerte de primera conclusión Tenenbaum. ¿Cómo se explica ese punitivismo que define aparentemente las políticas uruguayas en la materia, Juli? Bueno, lo que explica este estudio es que en los últimos 20 años se consolidó la figura del adolescente infractor como forma de intentar explicar lo que estaba sucediendo con los fenómenos de crimen en nuestro país. Y además lo que sucedió es que los sucesivos gobiernos que estuvieron en el poder en los últimos años, en los últimos 20 años también, no tuvieron un encare de la seguridad desde una visión de la prevención del delito y de la protección social. Y esto lo que generó fue un desacople entre lo que efectivamente sucedió con el delito y la visión y los discursos asociados al delito. Como pueden ver aquí en mis espaldas, esa es la evolución de los delitos cometidos por adolescentes en aproximadamente los últimos 10 años. En 2013 hubo 1.860 delitos cometidos por adolescentes y en 2019, que es el último dato que recoge este estudio, más o menos un poquito más de 400, ¿no? Entonces allí lo que podemos ver es cómo bajó el delito de adolescentes y lo que da cuenta este estudio y lo que conversábamos con Tenenbaum también es que en realidad la forma de legislar
que tuvo el Estado uruguayo fue guiándose más por una cuestión de sensibilidad y no tanto obedeciendo a lo que estaba sucediendo efectivamente con el delito. Y lo que sucedió concretamente es que hubo una cierta cantidad de normas que este estudio llama normas de involución autoritaria, que modificaron mucho cómo es la relación del sistema judicial con los adolescentes y que dan cuenta, digamos, de este desacople entre lo que sucede efectivamente con el delito, o lo que viene sucediendo efectivamente con el delito, y la forma que tiene de encararlo el sistema judicial. Están aquí las normas y las podemos ver, las vamos a compartir, cuáles fueron algunos cambios que generaron y que dan cuenta de esta involución autoritaria. La 18.777, que es de 2011, lo que hizo fue ampliar el plazo de las medidas cautelares de 60 a 90 días para adolescentes. Una normativa hermana de esta, la 18.778, que también es de 2011, lo que hizo fue, y esto fue muy discutido en su momento, fue que le dio al juez la posibilidad de mantener los antecedentes de los adolescentes una vez que cumplieran la mayoría de edad y así no ser primarios o que no tengan la posibilidad de ser primarios cuando comiten un delito luego de los 18 años. La ley 19.055, que es de 2013, lo que hizo fue que definió una pena mínima de 12 meses, para determinadas infracciones, y ahora sí, más reciente en el tiempo y también bastante discutida, está la ley de urgente consideración, que tiene una serie de medidas, tanto para adolescentes como para mayores de edad vinculadas a la seguridad, pero en particular las que observa este estudio y las que le genera preocupación a este estudio, sobre todo por el avance que se había realizado con determinadas medidas vinculadas al Código de la Niñez y la Adolescencia, son el aumento de las penas mínimas, la ampliación de la posibilidad de los jueces para hacer esto que comentábamos recién, que es mantener los adolescentes los antecedentes en más cantidad de delitos, y también restringir el régimen de similibertad, entre otras cuestiones que, si bien no están enfocadas a la juventud por las características que tiene la adolescencia, también de alguna manera, impactaron en ellos. ¿Y cuál es, Juli, la situación de las y los jóvenes judicializados en este momento? Bueno, este estudio da cuenta de un avance de alguna manera en el enfoque de derechos humanos y lo vincula principalmente a lo que sucedió con la capacitación y la profesionalización de los operadores judiciales. Sin embargo, dicen que queda mucho por hacer. Vamos a compartir ahora sí cuál es la situación actual, o por lo menos el último dato del que da cuenta este estudio, que tiene que ver con quienes están en NISA en este momento. En diciembre de 2020, que es el dato que recoge, habla de unos 492 adolescentes en NISA. De ellos, la gran mayoría, más del 90%, son hombres y se concentran en las edades más grandes, vinculadas a los 17, 18 y más de 18 años, porque entraron a la NISA siendo menores de edad, pero cumplieron la mayoría de edad y siguen estando allí. Y lo que preocupa enormemente sobre esta población, estos 492 que se estudiaron, es el vínculo que tiene entre las medidas privativas de la libertad y las medidas en libertad en vínculo con NISA también. Como podemos ver allí, de estos 492, 321, es decir, el 65%, estaban con medidas privativas de la libertad y 171, es decir, 35%, estaban con medidas en libertad. Esto es una de las cosas que preocupa mucho, el vínculo de esas dos, y vamos a profundizar sobre eso ahora nomás. ¿Y qué pasa, Juli, después que las penas se cumplen? Bueno, eso es algo importantísimo. Nosotros le consultamos sobre esto a Gabriel Tenenbaum y en el estudio mismo hablan sobre un concepto muy interesante sobre el que me parece que está bueno empezar a hablar, que es el refuncionalismo, que es lo que el sistema le pide a los adolescentes y los jóvenes luego de cumplir sus penas o luego de entrar en contacto con estas medidas judiciales, que tienen que ver con que una vez que pasan por ese proceso, vuelven al contexto en el que estaban, el contexto con esos factores de riesgo que lo hicieron llegar a ese lugar, y el sistema lo que le pide es que se adapten, ¿no?, a estos contextos de precarización, de vulnerabilidad, también de privaciones de muchas cosas, y contextos que no permiten además la movilidad social ascendente. Entonces, lo que nos decía Gabriel Tenenbaum y lo que dice este estudio es que es importante que las políticas se focalicen en disminuir los factores de riesgo y en dar una protección social integral, que lo que haga es que las personas no tengan, y estos adolescentes en realidad, no tengan que volver a esos contextos que lo hicieron terminar en ese lugar. Para finalizar, nosotros les preguntamos a Gabriel Tenenbaum cuáles son en realidad los principales desafíos que tiene Uruguay en cuanto al enfoque de derechos humanos vinculado a la seguridad, a la justicia y a los adolescentes. Los desafíos son varios. Quizás el más importante de ellos es realmente que las medidas privativas sean una medida alternativa y no la principal o una de las principales. Para el enfoque de derechos humanos hay que abogar
porque la mayoría de las medidas para adolescentes sean las medidas alternativas a la privación de libertad, que en realidad deberíamos llamar las medidas en libertad las primeras. Y eso no está ocurriendo. Sigue siendo, a pesar de la disminución de adolescencias que están en el INISA, ya sean privativas o no privativas, a pesar de esa disminución siguen siendo las privativas una de las principales, y a veces están reñidos, digamos, en la estadística con las alternativas, están mitad y mitad. Bueno, disminuir las privativas es uno de los grandes desafíos. Y después hay cuestiones que tienen que ver más de carácter de lo que podríamos llamar los tratamientos hacia la inserción social y hacia el desistimiento delictivo. Todavía queda mucho por hacer en ese sentido. Trabajar fuerte, las 24 horas, ¿no? Un sentido, una metáfora, pero es la verdad. Actualmente hay casos de centros donde los adolescentes están trancados muchísimas horas sin ningún tipo de actividad, y eso no puede ocurrir más allá del delito que hayan cometido.